está bien porque el mercado lo paga 4 pesos. Bueno, No, porque la política cambiaria, por suerte, es una política de flotación administrada, donde el Banco Central, afortunadamente, porque tiene un buen nivel de reservas y hay una adecuada política de medios de pago, puede intervenir y regular. No hay posibilidad ninguna de un ataque especulativo del mercado contra la moneda argentina. Esto primero dejémoslo en claro. En segundo lugar, la política cambiaria va por un desfiladero, porque Argentina es una economía que funciona en moneda, en pesos para las transacciones y en dólares para los ahorros, desgraciadamente, es una economía bimonetaria. La política cambiaria va por un desfiladero angosto en el cual tiene que ser el tipo de cambio lo suficientemente elevado para protegernos de la situación de competitividad y volatilidad del mundo, pero también tiene que tener un nivel acorde para proteger los ingresos fijos, salarios, jubilaciones, porque como decía antes, buena parte de una volatilidad cambiaria se traduce al tema precios. Es decir, que tiene que ser un nivel alto para ser competitivo y proteger el empleo y un nivel adecuado para que se cuide el poder adquisitivo de la gente. Y eso se logra en estos niveles. Nosotros hemos creado previsibilidad, se dijo en el presupuesto que el tipo de cambio iba a promediar los 3,96, creo, y estamos ahí. Y hoy, para definir si es competitivo o no, hay que fijarse que Argentina, que llega a casi un récord de exportaciones, 66.000 millones de dólares, un tercio de esas exportaciones son industriales. Y de ese tercio, de esos 22.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares van a Sudamérica. O sea que hay una buena definición regional y hay un buen componente industrial, mayoritariamente automotriz con Brasil, que van definiendo un núcleo industrial argentino que no requiere un tipo de cambio tan alto para poder ser competitivo. Entonces yo creo que hoy la política cambiaria lo que permite a la Argentina es que la economía argentina evolucione razonablemente bien en expectativas de inversión y consumo que nos protegen de avalancha de importados y de deterioro del nivel de vida de la gente. Y eso creo que ahí es donde uno dice el tipo de cambio es correcto. Más allá de que se concrete o no, pues no se volvió a hablar del tema, la presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff, comentó que tal vez podía llegar a ser necesario para Brasil devaluar el real. ¿Eso podría tener consecuencias graves para Argentina, importantes? No. Salvo que Brasil sufra un ataque especulativo y tenga una mega devaluación de su real, que no lo vemos tampoco. Nosotros tenemos muchos análisis de sensibilidad de la relación con Brasil, en cómo funciona la macroeconomía brasileña y cómo impacta en la Argentina. Por eso digo, no hay ningún impacto negativo por dos razones. En primer lugar, por cada 15 centavos que se devalúe el real, nos está impactando negativamente en nuestro componente de exportaciones a Brasil en alrededor de 400 millones de dólares. O sea que no parece una cosa. Pensemos que el volumen de balanza comercial con Brasil es 20.000 millones de dólares, no parece una cifra grave. Perderíamos 400 millones de dólares por cada 15 centavos que el real se devalúe. Ahora, por cada punto que crece Brasil, nuestras exportaciones aumentan 500 millones de dólares. Y Brasil va a crecer 4 puntos este año, o sea que son 2.000 millones de dólares. O sea, que si suponemos estaríamos una compensación. ¿Por qué? Porque las exportaciones argentinas hoy a Brasil dependen mucho más de la capacidad de compra de los brasileños que de los niveles de tipo de cambio, como digo antes, en bandas administradas razonables. Es decir, un movimiento de 30 centavos del real sería rápidamente compensado por la mayor demanda que incrementa Brasil en términos de crecimiento económico. Entonces, hoy, sacando productos como los textiles, que son más sensibles al tipo de cambio, el conjunto de productos que exportamos, como bienes de capital, maquinaria agrícola, automotriz, químicos, e incluso algunos agroalimentos, son mucho más dependientes del poder de compra de los brasileños que de la política cambiaria. Entonces, cualquier movimiento que Brasil haga en términos de depreciar su moneda
rápidamente sería compensado por el crecimiento y por esa mayor demanda. Entonces, más o menos el efecto sería neutro en ese sentido. O sea, no sería... No, nosotros no lo vemos como una preocupación porque no vemos tampoco hoy que la economía brasileña vaya a tener un reflujo fuerte de capitales. Digo, la Bolsa de San Pablo está funcionando en un nivel muy alto, el déficit de la cuenta corriente de Brasil es razonable, muy angosto, entonces no vemos una necesidad de corrección cambiaria inminente o definida por el mercado o abrupta. Entonces cualquier movimiento en esos rangos prácticamente es un efecto neutro, porque compensa crecimiento con un movimiento del tipo de cambio. Vamos a tocar un tema que muchas veces parece muy espinoso cuando se habla con funcionarios, pero con funcionarios del gobierno, ¿no? Que es el tema de los aumentos de precios. Yo coincido en que no hay una inflación generalizada. Yo en eso coincido. Pero es indudable que aumentos de precios hay, o sea, basta ir a comprar al supermercado como para darse cuenta. Bueno, ¿hay alguna medida en particular, paquete de medidas, aplicación de leyes existentes como la ley de abastecimiento, prevista como para sosegar, por así decirlo, algunos aumentos injustificados de precios? Porque hay aumentos que son manifiestamente injustificados. Le doy un ejemplo. Los productos importados, por decir algo, las hojitas de afeitar, son norteamericanas, se importa. La Match 3, famosa, aumenta y el dólar sigue a 4 pesos. Y no ha aumentado ni los derechos de importación, que siguen en el 22%, pero eso, entonces, o sea, lo aumenta la cadena de comercialización. Sí. Sin duda. ¿Qué se está verificando ahí? Nosotros, a ver, primero no va a haber paquete de medidas antiinflacionarias, porque paquete de medidas antiinflacionarias es ajuste, vamos a hacer una restricción monetaria y fiscal, comprimimos la demanda. No, eso no va a pasar. Eso, este equipo económico o la presidenta de la Nación, ese camino no lo va a recorrer. El otro tema es políticas de regulación. Las políticas de regulación estuvieron orientadas hasta ahora a los ingresos. Está de más decirle, perdón que le interrumpa, que me refería a lo que está por decir y jamás a lo anterior. No, en mi vida se me hubiera ocurrido hacer un paquete antiinflacionario. No se va a recorrer ese camino. Ahora, con las políticas de regulación nosotros avanzamos en, por un lado, encauzar la puja distributiva en el marco de las convenciones colectivas de trabajo, que tienen éxito porque los convenios se van cerrando prácticamente sin tensiones sindicales. Es más, las tensiones sindicales luctuosas que hubo lo tuvieron que ver justamente con personal no convencionado, pero digamos, eso sigue ese recorrido. Hay una política de ingresos hacia la clase pasiva muy fuerte, que la presidenta hoy acaba de anunciar, como complemento. Hay una política de ingresos para niñez y adolescencia, y hay una política de ingresos para los sectores de ingresos medios con el mínimo no imponible de ganancias. Eso genera un combo de ingresos que consumen. Y por el otro hay regulaciones de tarifas en el área metropolitana y hay negociaciones que hace la Secretaría de Comercio para garantizar el abastecimiento básico, canasta básica. ¿Dónde hemos tenido dificultades en eso? Carne, porque operan dos factores: la presión internacional, el suba del precio de la carne, y la insuficiencia de stock. ¿Dónde hay otros problemas? Efectivamente en el consumo más diversificado, en el consumo menos estándar o en el consumo de sectores medios, donde efectivamente la política de ingresos es efectiva y la gente le cuesta más llenar el changuito. Eso es real. Sobre eso hay que trabajar mucho. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos para trabajar ahí? Esa es la pregunta, gracias. Bueno, hay que hacer un recorrido de diversificación de oferta, que genere un mayor volumen de oferta. Es decir, tenemos, y esto es un trabajo sobre el tema inversión, tenemos que apostar, y los empresarios, no quiero generalizar, hay muchísimos empresarios muy buenos, tenemos que empezar a trabajar con los empresarios que quieren recuperar su inversión en 10 años y que quieren apostar a la creación de mercado. Es decir, si medimos los coeficientes de inversión, en el periodo más promarcado que tuvo la Argentina, que fue la década del 90, estaba en 19% del producto. Todo lo que en un año se producía, un 19% iba a la inversión. En nuestro gobierno, que se supone que tiene un sesgo antimercado y todo eso, es 22% el promedio y nosotros sabemos que tenemos que llevar al 25%. ¿Por qué? Porque hay una apuesta de mercado local y regional. Ahora, tenemos que profundizar esa capacidad
de lograr proyectos de inversión que amplíen la oferta y que se recuperen en más largo plazo. ¿Por qué? Porque la inversión hoy se autofinancia con renta y eso es lo que presiona precios. Sobre eso hay que trabajar. Eso es una tarea que tenemos que hacer. Nos quedan 2 minutos. Sé que lo que le iba a preguntar lleva más tiempo, pero bueno. ¿Qué se puede hacer para que los bancos argentinos presten más de lo poco que prestan? Y yo no quiero meterme en un área... Que presten para invertir, más que para consumir solamente. Perdón, que presten para consumir y para invertir. A ver, el sector privado bancario no puede prestar a largo plazo porque el promedio de depósitos... toma a corto plazo. Porque el promedio de depósitos, como decía antes, el peso todavía no es una reserva de valor. Tenemos que lograr que converja precios, tipo de cambio, tasa de interés a mediano plazo y vamos a tener un mayor volumen a más plazo. Hoy tenemos promedio de depósitos entre 57 y 62 días. Pero sí el sector privado puede hacer, y no lo hace, financiar capital de trabajo a un año y medio. Puede hacerlo a una tasa razonable. El sector público del Banco Nación hace un esfuerzo hermoso, enorme, 5.000 millones en créditos para la inversión, y ahí tenemos que pensar otro tipo de fondeo para la inversión. Ahora, el sector privado bancario podría prestar cotificado para resolver el problema de capital de trabajo, que eso sí yo creo que hoy es un problema. Porque se verifica que alguien cuanto más vende, más estrangulamiento tiene, porque seguramente tarda más en cobrar que lo que tiene que pagar de capital corriente. Y ahí sí se está verificando un tema, y creo que eso el sector privado podría resolverlo. Y bueno, hay que darle el empujón. Hay que darle el empujón. Y eso... Para crédito de capital, entiéndase bien, crédito de capital de trabajo en cuotas no más de 18 meses. Es decir, que alguien que tiene un montón de cheques lo deje en garantía y le den 18 meses para... Y yo creo que hoy estamos ante un problema ahí. Producto del nivel de actividad que crece. Claro, que hay mucho. Que hay mucha. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes también, y será hasta el miércoles que viene, 12:30 de la noche, jueves 0:30 si Dios quiere.